Enfrentarse a un ataque satánico. ¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado, quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo, así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir o negarse? Sentía gran presión, quería alejarse, debatió entre si podría o no, si debía o no. Sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende. Y siempre he escuchado esto, Dios entiende, y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio o lo veamos en la televisión o en los anuncios o en las tiendas o como sea. Vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden o pelean y sobreviven. O pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo. No todo el mundo siente lo que siento. Y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo. La tentación de Adán y Eva no ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? ¿Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro que es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención y hacernos pensar. Necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos. Nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios. Y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5 habla de nuestro andar. Así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego, llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla, y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Y deseo que veamos el versículo 10, y al concluir esta epístola escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios, para que ande por otro camino, para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero, de algún modo, se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea esto: un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente, sin excepción, enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escucha, hay que comprar esto. Al ver la televisión, hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera, está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o a lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios. Porque ese es su propósito. Y luego, destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él, destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna. Destruir, 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 destruir. Esa es la meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de que lo sabemos, ¿cuántos sermones ha escuchado en su vida? No puede ni contarlos y sin duda, espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto. Se aparece para distraerle de escuchar la verdad, para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días,
pero todos, sin excepción, tenemos algo que puede tentarnos. Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez, o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Dirá en primer lugar que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes por qué leerlo. ¿Qué? De Deuteronomio, Levítico, 2 Reyes. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones. Lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios, trabajaste tan duro, trabajaste 40 o 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces, piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura, Él obra en su contra. Trata de ahorrar dinero y Él le dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras, solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso, engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo, cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piense en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos con esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias, amistades divididas. División, separación. Porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir, destruir, destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase esas preguntas. Así que hay que estar alerto y atento. Y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tienten algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no, casi jugaríamos que no sucedería. Y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla, sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje
bíblico en Corintios capítulo 10, versículo 13. Escuche lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios. No tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión, ¿lo haré o no? Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, en lo que tienta a la gente y en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación, engaño, división, destrucción, ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha atención. ¿Es su primera reacción un deseo súbito de hallar una buena excusa? ¿O cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo? Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa. Le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída. Así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido, así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida. No es de Dios, es destructivo, no puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación. Nos recuerda, quizás mediante la Biblia o algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto. La decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas. Pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, esto, aquello y lo otro. Ese no es el asunto. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro. No lo abra, solo una vez a la semana. No le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos algo, decimos algo o vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo. No. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame. Lo que sea necesario.
Alguien dirá, ¿y qué tal si cedo? Pues pídale a Dios que le perdone, que le fortalezca, que le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no, no dice la verdad. Uno sabe cuándo, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad, el uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto. No, Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia, para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora, deseo que vea esto. No tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no pude contenerme. Tiene a Dios quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás alguien diga, bueno, suponga que pequé, ¿y luego qué? Esto es lo que Él dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, me he entregado a Él como el Señor de mi vida y este es un punto de fracaso. Y te pido, Señor, que me perdones, no basándome en que lo merezca, sino en que la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado, y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez, pues Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará a Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación, crecí con padres que no me instruyeron, crecí con padres alcohólicos, crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. Dios entiende. Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área. Necesito con urgencia que hagas algo en mi vida, en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Y alguien dirá, bueno, pues ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez, pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos y fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias
por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día. Te pido, Señor, hoy por alguien que está sentado aquí, que está pasando por una gran tentación, o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracias, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso, y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, confiamos en ti a diario, que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, nuestro compañero fiel. Cuando usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, adquirió muchos recursos. La vida no ha sido igual desde que lo aceptó como su Salvador. Y al pensar en todas sus promesas, una de las más impactantes que ha hecho Dios fue: no te dejaré ni te desampararé. No, o sea, pase lo que pase, nunca, en ningún momento, bajo ninguna condición, por ninguna razón, no te dejaré ni te desampararé. Dios está con nosotros. Mora dentro de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Al pensar en nuestro pasaje bíblico, que se encuentra en Samuel, capítulo 7, y quizás alguien diga: ¿pero dónde está Samuel? Aquí mismo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Es muy importante que me acompañe a leerlo, porque deseo que veamos este incidente en la vida de David. Y al considerar su oración siempre pienso: Señor, todos deberíamos poder decir, o al menos desear, lo mismo que dijo David sobre su hogar. Así que deseo que veamos esto, y leamos desde el versículo 18, porque Natán acababa de hablar con él acerca de lo que haría Dios. Y sucedió esto en el versículo 18 de 2 de Samuel, capítulo 7. Y entró el rey David, y se puso delante de Jehová, y dijo, mucha atención: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Y ahora recuerde que cada vez que dice eso quiere decir: oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo tuyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo:
yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora bien, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Y podría usted decir eso de su casa? Mire, Jehová Dios será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Podría decir eso de su hogar, de su familia? Señor, bendiza a mi familia para siempre. La razón por la cual leí toda esa oración es porque mientras más la leemos, y la he leído muchas veces esta semana, qué hermoso acceso a Dios y qué petición tan sencilla hizo. Por un lado, bendice mi casa, oh Señor. Así que pensemos por un momento, al pensar en su hogar, esposo, su esposa e hijos, ¿podría decir, bendice mi casa, oh Señor Dios? Bien, David creyó que podía decirlo, y creo, si las cosas están bien en nuestros propios hogares, podemos decir lo mismo. Si hay algo que Dios tiene que cambiar, Él nos lo mostrará. Y pensemos en esto. David hizo lo que todos deberíamos hacer de vez en cuando: sentarnos ante el Señor, meditar en Él, escucharlo y hacerle nuestra petición. Señor, bendice este hogar. Si hay algo en su hogar que debe cambiar, pídaselo a Dios. Señor, quiero que cambies esto y que cambies aquello. Quiero que me muestres lo que debe suceder en mi hogar. Así que David estaba haciendo todo lo debido en lo que respecta a orar por nuestras familias, etc. Ahora, analizar el pasado debe motivarnos a una nueva perspectiva de nuestro futuro. Primero, nuestras relaciones, de nuestra familia, nuestras amistades, gente con quien trabajamos, con quienes compartimos. Veamos todo eso. Y segundo, debemos pensar en nuestros planes y proyectos. ¿Qué planes hizo que cumplió y algunos que no cumplió? Proyectos que comenzó y nunca cumplió porque se olvidó de ellos. Piense en los éxitos o fracasos que ha experimentado durante el año pasado. ¿Le pidió a Dios que le involucrara en eso? ¿Le pidió que le mostrara el camino? ¿Le consultó a Dios el momento indicado para algo que comenzó? ¿Le preguntó si era su voluntad para comprar el auto o tal casa o algo que haría que incurriera en una gran deuda? Y es una carga, piense en eso, y sufre al respecto, pero es demasiado tarde, lo empezó. Pensemos en nuestros éxitos y fracasos durante el año pasado. ¿Dónde está Dios cuando todo eso comenzó a suceder? Piense en su vida devocional el año pasado y la Biblia, ¿cuánto de ella leyó? ¿Y su vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicó? Estamos pidiéndole a Dios que bendiga este hogar, pero si no oro, si no leo la palabra de Dios, en realidad, ¿puedo esperar que Dios bendiga mi hogar? No lo creo. Y mucha gente se despierta por las mañanas pensando, Señor, ¿cómo lograré esto? Debieron haber dicho, Señor, ¿qué debo y qué no debo hacer? Dios es amoroso, piense en eso. Él ha provisto lo mejor para nosotros. Él nos ha dado todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Hay que ser bastante disciplinados para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Creo que Dios desea que nos sintamos satisfechos, pero eso no significa que no tendremos problemas o situaciones, circunstancias que sean difíciles en nuestra vida. Pero Dios desea lo mejor para sus hijos. Así que David hace una oración para que Dios bendiga su hogar, bendiga lo que ocurre. Tenemos derecho a orar todo esto si estamos dispuestos a hacer algo con lo que Dios nos dice. Y solo deseo que piense en esta pregunta. ¿Puede hacer esta oración?
Dios, bendice este hogar. O sea, bendice a mi familia, mi empleo, bendice mis actitudes. ¿Soy disciplinado delante de mis hijos? ¿Soy puro delante de mi esposo o de mi esposa? Bendice este hogar, Señor. Y creo que si alguien hace esa oración, Dios bendecirá ese hogar. Quizás le dirija a hacer unos cambios de ser necesario, o puede que no. Pero Dios quiere bendecir el hogar de sus hijos, porque es un testimonio para quienes les rodean, donde sea que trabaje. ¿Puede hablar de cómo Dios bendijo su familia o su hogar? ¿Cómo ha provisto para ustedes? ¿O se va a trabajar el lunes en la mañana y anda muy decaído, la carga de las deudas? Y quizás usted diga, ¿qué tiene que ver eso con mi vida espiritual? Todo, lo que sea que desvíe mi mente de Dios, no es bueno. Así que David dijo, Señor, bendice esta casa. Y al pensar en eso, pienso en todas las promesas de Dios para todos sus hijos. Pero si usted no es creyente, no funcionará. Mucha atención. Le daré 10 promesas que nos ha dado Dios. Preste mucha atención, son válidas. Y puedo aplicarlas a mi vida. Si soy sumiso a su voluntad, estoy dispuesto a someterme a su voluntad en todo aspecto. Y no significa que todo el mundo crezca rápido, sino que Dios sabe dónde estamos en nuestro andar espiritual. No todos estamos en el mismo sitio, así que no podemos juzgarnos. Pero Dios está dispuesto porque tenemos al Espíritu Santo para mostrarnos lo que podemos hacer y en lo que podemos convertirnos si estamos dispuestos a escucharlo. Esta es la promesa para usted y su casa. Dios ha prometido caminar con nosotros. ¿Qué dice? No nos dejará ni nos desamparará. Todo hijo de Dios tiene la promesa de la presencia eterna de Dios con nosotros. Él andará con nosotros. Número 2. Hay una promesa de guiarnos. Hay decisiones que debemos tomar. No siempre sabemos qué es lo más indicado, pero Él dice que nos guiará con sus ojos. O sea, es su modo de decir que Dios, con su omnisciencia, sabiéndolo todo, nos guiará en toda circunstancia, si estamos dispuestos a escucharlo. Y pienso, ¿cuántas personas hoy día son infelices porque están agobiadas con deudas, por ejemplo, o por haber tomado decisiones que al tomarlas sabían que no era lo correcto, sino algo popular, pero no era sabio, y ahora les ha salido caro? Él nos guía. Él nos dice, sobre ti fijaré mis ojos. Él nos escucha. Y cuando lo pienso, ¿qué tal si Dios no nos escuchara? ¿Dónde estaríamos? Él nos escucha, porque así es su carácter. Dios nos escucha, contesta nuestra oración si lo abordamos de esta manera: pedir, confiar, esperar y obedecer. Dios quiere lo mejor para sus hijos, y la oración de David aquí se centró en pedirle a Dios que bendijera su hogar, o sea, bendecir a su familia. Dios está dispuesto a bendecirle de maneras que no puede ni imaginarse. Y quizás diga, no soy esto ni aquello. No se trata de eso. Recuerde, su relación con Dios no es mediante esto, aquello o lo otro. Su relación con Dios es personal. Es algo entre usted y el Dios Santo. Y puedo decirle, Él tiene lo mejor preparado para usted. Y bueno, y quizás usted diga, pero lo he arruinado. Dios sabe cómo perdonarle y darle un nuevo comienzo. ¿Y qué promete? Él promete escucharnos. Él nos escuchará. Y desde luego está la promesa de que nos alentará. Nos anima cuando estamos exhaustos, como agotados. Y por toda la Biblia hay promesa tras promesa tras promesa de su presencia, de su poder. Él suplirá todas nuestras necesidades. Mucha atención. Suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y luego dice, por ejemplo, que Él nos facultará. ¿Y eso qué quiere decir?
Significa que al ser salvo, el Espíritu Santo vino a sellarle como hijo de Dios, que es uno de sus hijos para siempre. Y Él está allí para facultarle, para ayudarle, para darle sabiduría, dirección y guía. Por eso vino. Nos da todos esos versículos bíblicos. Él vino para darnos guía y dirección y luego facultarnos, equiparnos, fortalecernos. Dicho de otro modo, lo que sea que el Espíritu Santo le guíe a hacer, Él está allí para ayudarle a hacerlo. Así de justo es Dios. Dios no nos pide algo que no nos ayudará a hacer. Piense en eso. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Piense en eso. Y quizás alguien diga, bueno, no puedo con la vida cristiana. Bienvenido al club. Ninguno de nosotros puede sin el Espíritu Santo, porque todos cometemos errores, todos pecamos contra Dios en ocasiones, todos violamos algo que sabemos que no es correcto, que no es bueno para nuestra vida. Pero Dios está dispuesto a perdonar. Pero si obedecemos, dice que si lo hacemos, que esto no podemos cambiarlo. Y la gente no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo, y hay consecuencias al hacerlo. Es un principio de Dios. El mundo no lo cree, pero ve a su alrededor. La vida lo prueba, la gente no lo cree. Todo lo que Dios dice es la verdad absoluta e incuestionable, ya sea que lo crea o no, que lo entienda o no. Quizás para usted no tenga importancia, pero desobedecemos a Dios y luego pensamos, bueno, Dios entiende. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Dios entiende. Sé que me llamó, pero sé que Él quiere que haga esto, pero no puedo porque... No. Con eso quiere decir que Dios cometió un error. Insinúa que Dios no sabe lo que hace. Lo que Dios nos llame a hacer, Él lo respalda con el cielo y la tierra para lograrlo. Así es Dios. Lo que Él requiera de nosotros, lo que sea que nos pida, Dios asume plena responsabilidad para ayudarnos a hacerlo. Y ahora, si usted decide, no puedo hacerlo, entonces sufrirá las consecuencias de desobediencia absoluta a Dios. Lo que deseo que veamos es esto. Tome la decisión más sabia que pueda tomar. Seré obediente a Dios, pese a lo que sea. Sé que quizás a veces flaquee, o tal vez no lo entienda, pero obedeceré a Dios a mi mejor entender. Tendré el mejor año de mi vida hasta ahora. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. Y la gran mayoría en el mundo no lo cree. La mayoría en este país no lo cree. Y mucha gente que va a la iglesia no lo cree. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. Y quizás usted diga, ¿es una advertencia? Sí, lo es, pero alabado sea Dios, es una bendición. Si cosecho lo que siembro, veamos el lado positivo. Sembraré lenguaje positivo, buena moral. Sembraré buena ética laboral. Es decir, depende de nosotros. Dios está detrás de cada persona para ayudar a quien esté dispuesto a obedecerlo, porque así es Dios. O sea, Él nos sustenta con lo mejor, nos ha dado lo mejor, nos ha dado su libro guía para lo mejor. Y mire, ¿qué hay detrás de estas promesas? Dios tiene lo mejor para sus hijos, así que mientras se sienta a escuchar esto, ahora mismo está diciendo, ¿quiere lo mejor de Dios? ¿Qué precio tendré que pagar? ¿Por qué no dice, ¿cómo me bendecirá eso? Mire, a menudo la gente piensa, bueno, ¿qué exigirá Dios de mí si hago tal cosa? ¿Por qué no dice, ¿qué tiene en mente nuestro admirable Dios si lo obedezco? ¿Qué tiene Él en mente? Es decir, Dios espera. Mire, Dios espera que esperemos lo mejor, porque Él es lo mejor. Porque Dios es lo mejor, tiene el derecho de esperar lo mejor de nosotros y el derecho de esperar que esperemos lo mejor. Esa no es la manera en que vive la mayoría de la gente.
es nuestra decisión y deseo que veamos lo sencillo que es. Y además, Él nos protege. ¿Acaso eso significa que nunca tendremos problemas? No. ¿Quiere decir que no habrá sufrimiento, heridas ni dolor? No, no significa eso. Sí quiere decir esto. En medio de nuestro sufrimiento, pena, decepción, dolor y todo lo demás, Dios Santo está allí para ayudarme a superarlo y salir de eso. Porque Dios es la cabeza de mi hogar. Así que piense en esto. Este Dios Santo convertirá cada mala circunstancia en algo bueno si andamos en su voluntad. A veces es difícil ver eso y hay personas que se alejan de Dios porque no entienden por qué Él permitió que pasaran ciertas cosas en su vida. Pero presten mucha atención. ¿Cree que Dios es omnisciente, que todo lo sabe? ¿Omnipotente, que tiene todo el poder? ¿Y omnipresente, que siempre está allí donde quiera, donde sea que estemos? ¿Cree que Dios comete algún error? No. Si Dios hace algo que yo no entiendo, ¿qué hago? Reconozco que Él es Dios Todopoderoso, soberano, que sabe qué es lo mejor, y que quizás yo no lo vea. Tal vez, al ver el futuro, no me cuadre, no parece encajar, pero sé en mi corazón que Él no comete errores. Dios es el único que no comete errores. Y Él es el Dios admirable que quiere lo mejor para nosotros. Nos protege y nos perdona. Y piense en esto, piense en cuántos pecados Dios le ha perdonado. ¿No cree que Dios merece algo? Piense en todo lo que nos ha perdonado, cosas que hemos olvidado que quizás no hayan sido buenas en nuestra vida. Dispuesto a perdonar. Y lo que sea que Dios perdona, no nos lo echa en cara. Si lo perdona, ya pasó, queda olvidado. Escuche bien esto. Si confesamos nuestros pecados y estamos de acuerdo con Él, si los confesamos, Él es fiel. Si yo le preguntara, ¿cree que Dios es fiel? ¿Qué diría? Sí, Él es fiel. O sea, siempre es igual, Él no cambia. Así que sabemos que Dios es fiel y todas sus promesas se cumplirán. Y Dios ha demostrado una y otra vez que Él nos perdona. Mire, piense en esto. Antes de que Dios nos salvara, vio una larga lista de pecados que cometeríamos. Y no dijo, son un caso perdido. No dijo eso. Sino que vio la cruz y dijo, lo perdonaré, la perdonaré por cada uno de esos pecados, porque son mis hijos. Los bendeciré siempre y cuando me obedezcan. Tengo lo mejor para ellos. Mire, en verdad todos estamos donde estamos por decisiones que tomamos, por cuánto confiamos o dudamos de Dios. Dios nos ha dado lo mejor, nos ama incondicionalmente. Piense en esto, piénselo. En el mundo entero nadie puede prometerle amor incondicional. Quizás lo digan, pero solo Dios puede amarnos incondicionalmente. Quiere decir que su amor siempre está allí, pese a lo que sea. Y podemos verlo en la cruz. Piense en eso, Él nos ha dado seguridad eterna. Somos salvos por la eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos otros versículos. Y ahora permítame repasarlas rápidamente. Escuche, esto es lo que Dios nos ha prometido. Caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Puede usted superar eso? No. Así es, dígalo más fuerte, no se puede. Piense en esto, caminar con nosotros, guiarnos, escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos y amarnos. 10 grandes promesas de Dios Todopoderoso. ¿Por qué alguien no querría seguirlo? ¿Por qué alguien no querría rendir su vida a Él? ¿Por qué alguien querría vivir en este mundo sin Él? Una vez más,
Él promete escucharnos, alentarnos, facultarnos, sustentarnos, protegernos, perdonarnos, amarnos. ¿Y se me pasó alguna? Ese es el Dios a quien servimos. Y deseo exhortarle a llevar este mensaje a casa. Y a solas, pídale a Dios que le hable al respecto. No le diré qué debe enfatizar. Señor, dijiste que has hecho esto por nosotros, estas 10 promesas, y las cumples todo el tiempo. Muéstrame lo que quieres decirme, Señor. En alguna de esas 10 se encontrará diciendo: no estaba seguro de esa, pero ahora lo estoy. Lo que deseo que veamos es esto. Este Dios amoroso que todo lo sabe, todo lo perdona, nos ama con un amor eterno, inmarcesible, inagotable, tan intenso y tan firme que está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y que al morir podremos decir: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. Ahora quizás usted al escuchar o ver piense: bueno, no sé si eso funcionará para mí. ¿Y sabe cómo lo descubrirá? Pruébelo. No hay decepción en Cristo, ninguna en absoluto. Y le desafío, esté donde esté, haga lo que haga, que al final de este mensaje le pida a Dios: Señor, habla a mi corazón, muéstrame si he escuchado la verdad, obra en mi vida. Si no es salvo, el primer paso es rendir su vida a Cristo y verlo obrar. Mire, luego puede orar como David: oh Señor, bendice esta casa. Qué cambio tan maravilloso puede darse en su vida, y espero que haga esa oración. Padre, te amamos, alabamos y damos gracias por tu gracia, tu amor tan grande, tan sobrenatural, tan perfecto para cada uno de nosotros. Te pido que alguien, en algún lado, se detenga y confiese su pecado, rinda su vida a ti y deje que demuestres cuán admirable eres en cada aspecto de su vida. Gracias, oh Dios, Señor Jesús, Espíritu Santo, por darnos todo lo que necesitamos para ser todo lo que planeaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente. Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla, ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo.
Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él, como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje es sobre Él, salvos por su vida, creer y confiar en Él, de eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo. En ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse: ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan: ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste: lo dice la Biblia. Y si dicen: bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales: ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así. No soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal y lo que es verdad y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén.